Bueno, José, yo te voy a pedir que bajes. No me gusta tener a nadie que le esté dando la espalda. Siempre que vengo a esta iglesia es de sumo agrado ver cómo están creciendo con el tema de infraestructura, el techo, las luminarias. Muy bien, felicitaciones, sigan así. ¿Prestaron atención al himno? Este himno tiene mucho de teología. Padre Dios, estoy volviendo a ti. Hoy algo así dice. A ver si no me falla la memoria, porque tengo pésima memoria. Hoy entiendo lo que antes no entendí. Y la pregunta será, ¿qué no terminamos de entender cada uno desde lo individual y como iglesia? ¿Qué no terminamos de entender y qué necesitamos entender ahora? De algo de esto vamos a estar hablando hoy. Creo que estamos viviendo en un tiempo de crisis humanitaria y lo que es la pandemia lo ha puesto encima de la mesa. Y no me refiero a una cuestión de crisis sanitaria, sino que me refiero a una cuestión de crisis social. Las cartas se están dando y Cristo está cada vez más cerca. El tema es que lo entendamos, como dice el himno. ¿Entiendo realmente que Cristo está cerca? ¿Entendemos como iglesia que Cristo está cerca? ¿O es solamente un cliché en nuestra forma de discursiva, podríamos decir, en nuestras predicaciones como iglesia? Claro, nuestra iglesia dice que somos adventistas del séptimo día, que creemos en el segundo advenimiento, en la segunda venida de Cristo. ¿Pero lo creemos realmente o todavía tenemos planes en esta tierra, que no digo que estén mal, pero planes que estén por encima de que Cristo venga? Son dos cosas distintas. Está muy bien tener planes, porque necesitamos hacerlo, Dios quiere que lo hagamos, pero el problema es cuando esos planes están por encima de la segunda venida de Cristo, de la salvación. Vamos a ir con el tema de hoy. Estoy preparando, bueno, para los que no saben, yo tengo un programa de Instagram y de YouTube donde voy subiendo videos semanales. Se llama Biblia, sí, biblia.psi, sí, de psicología. Es un juego de palabras, donde justamente lo que hago es tratar problemáticas sociales con los conceptos bíblicos. Así que los invito a los que se quieran sumar. Este viernes voy a tener un programa con el profe Lautaro, que es profesor de historia. Vamos a estar hablando sobre la ideología cristiana anticristiana. Ideología cristiana anticristiana, el viernes a las 8 de la noche. Ideología y movimiento luciferiano. Vamos a estar hablando de esto. Estoy preparando una serie de seminarios. Este es el seminario número 1, así que siéntanse privilegiados porque son los primeros que lo van a escuchar. Y el bloque temático de estos seminarios son 8. El cielo, el Edén, la etapa del prediluvio, el postdiluvio, hasta la primera iglesia donde se termina de instaurar con Cristo lo que es la ideología cristiana, la caída de Jerusalén hasta la caída de la Edad Media, la modernidad, la posmodernidad y termina con la actualidad y los eventos finales. Pero hoy vamos a ver el primero de ellos, que es el cielo. Ustedes, si quieren, pueden acompañarme con las Biblias. Yo dejé acá para ir un poquito más rápido los textos de la Biblia, pero siempre es bueno ir a la fuente primaria. Siempre es bueno. Justo hoy estaba hablando con Lucy en el hall de entrada sobre la necesidad que tenemos, no solamente como cristianos, sino como individuos, de tener pensamiento propio. De dejar de consumir solamente aquello que ya está masticado por otro, porque aquello que ya está dado puede estar tergiversado. Entonces, todo lo que yo diga, no solamente lo que yo diga, lo que digan los ancianos, cuando venga la semana que viene un predicador, incluso el pastor o el presidente todo lo que diga tiene que estar sujeto a prueba. Todo, incluso Elena de White estuvo sujeto a prueba para nosotros adventistas. Entonces, me interesa resaltar un primer concepto introductorio. Vieron que hoy hablamos de ideologías. ¿Ideologías de qué tenemos por ahí en la sociedad que se hablan? ¿Cómo? Ideología de género, ¿qué más?
políticas, religión, bueno, generalmente todo lo que termina con ismo es una ideología. Tenemos el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, pero fuera del plano religioso nos encontramos con el veganismo, el ecologismo, el progresismo, el globalismo, bueno, todo lo que termina con ismo son tipos de ideología. ¿Y qué es una ideología? Yo tomo la idea de un autor que es mexicano ya fallecido, Sánchez Vázquez. Él va a decir que la ideología es un conjunto de ideas que va a tratar de explicar la realidad o de construir la realidad. Vieron que esto también es una terminología que mucho se está utilizando hoy en día, la construcción de la realidad, nos construimos. Bueno, en cierto término sí, el tema que hoy se está poniendo en juego, que es lo que vamos a estar hablando hoy, es que hay objetos de la realidad que se construyen y hay otros que ya están dados. Sí, están dados de manera impositiva, se han impuestos por la ciencia o la naturaleza. Nuestros cuerpos, somos seres humanos y somos seres humanos. Por más que querramos ser otra cosa, no podemos. Estamos impuestos biológicamente y somos seres humanos. El sol es el sol. Yo no puedo decir que el sol ahora es otra cosa. Ahora, después hay otras cuestiones que sí se construyen socialmente, como por ejemplo esto que se habla generalmente que es los roles de género. Bueno, que la mujer, por ejemplo, que cada vez se ve menos eso, pero puede ser que todavía se dé, que la mujer se quede en casa solamente cuidando a los chicos y que el hombre salga a trabajar, es una construcción social. Porque en la naturaleza no es que la mujer nació para cocinar y el hombre para trabajar, por ejemplo. Eso no existe. Eso sí es una construcción social. Pero fíjense que él dice que cómo yo explico la realidad puedo utilizar, o la manera en la cual la explico, puede ser con utilización de argumentos verdaderos, argumentos falsos o argumentos falaces. Un argumento falaz es aquel que tiene casi todo verdadero, pero algunos puntos que son falsos. Y atención, porque en esto se especializa ¿quién? Satanás, en los argumentos falaces. Y estas ideas responden a intereses de un contexto sociocultural que mueve la forma de actuar de esas personas. ¿Está bien? Hoy, por ejemplo, tenemos una ideología pro aborto en prácticamente toda Latinoamérica, en Europa, bueno, en toda América, Estados Unidos, Canadá, Australia, Extremo Oriente, pero en Medio Oriente y África todavía esto no está del todo impuesto. Este tipo de ideologías no responde todavía a esos contextos socioculturales. Bueno, entonces el seminario 1 es el cielo, ideología de género en el cielo, así se llama. Y uno puede decir, ¿cómo ideología de género en el cielo? ¿De qué nos va a venir a hablar? ¿Hay hombres y mujeres en el cielo? No hay hombres y mujeres. Pero hoy vamos a ver que ideología de género no tiene que ver con cómo te percibís solamente. No tiene que ver con eso. Hoy se habla que el enfoque de género, porque claro, las personas o las políticas de fondo entienden el término ideología como algo peyorativo, es decir, como algo ofensivo. Y les voy a explicar en breves palabras. ¿Por qué? Porque esto ya está legitimado. Porque, bueno, en un ratito yo voy a explicar por qué es ideología y por qué no es enfoque realmente o perspectiva. Isaías 66:1, tenemos que empezar por acá. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yo ahí puse énfasis agregado por mí. Y como empieza en el cielo, tenemos que ir y entender qué es el cielo. El cielo es el habitáculo de Dios, donde los registros bíblicos nos dicen que Él es donde reside. No sabemos si es otro mundo, si es un universo. Sabemos que existe, que es el lugar donde Dios está. Hechos 12, 2 y 4, Pablo es llevado al cielo. Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Entendiendo, el tercer cielo ellos lo entendían de la siguiente manera. El cielo como atmósfera era el primer cielo para los hebreos. Después donde están las estrellas y las constelaciones es el segundo cielo. Y donde vive Dios es el tercer cielo. ¿Está bien? Entonces fue llevado al cielo donde vive Dios. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano se le permite contar.
Bueno, el paraíso, como algo paradisíaco. Estas palabras también las va a repetir ¿quién? En Apocalipsis, Juan. Cosas que ojo no vio ni oído yo, muy similares el lenguaje que utilizan. ¿Por qué? Porque quedaron atónitos y muy probablemente Moisés, cuando describió el Génesis, vieron que no le alcanzan las palabras para describir lo que era el paraíso. Bien, entonces, el cielo es el habitáculo de Dios, en primer lugar, esto ya lo dijimos, y Dios es un ser social. Dios no fue creado, esto no lo entendemos, lo tenemos que aceptar por fe. Dios es un ser social y como ser social tiene una cualidad que le permite crear, porque es creador. Entonces, no sabemos si fueron los primeros, pero sí sabemos que junto a Él, ¿quiénes viven? ¿Quiénes comparten, digamos, su territorio? Muy bien, los ángeles. Entonces Dios crea a los ángeles porque a Dios le encanta esto de sociabilizar. Le encanta. Y fueron cohabitantes o son cohabitantes del cielo los ángeles. Entonces, Apocalipsis 5:11, por ejemplo, dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Fíjense el grado de confiabilidad que Dios le ha dado a los ángeles. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, o sea, algo incontable, eco de como la arena del mar o las estrellas, contalas a ver si podés. Bueno, fíjense que Dios no se conforma con tener 2 o 3 amigos. Vieron que nosotros decimos compañeros, puedes tener muchos o conocidos más, pero los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, para Dios no es así. No digo que Dios tenga una mano con infinidad de dedos, pero a Dios le encanta realmente congraciarse con su creación. Bien, yo no sé si Dios estaba aburrido y por eso necesitaba tener amigos, no sé. Pero lo que sí sabemos es que Dios es un Dios social. Entonces, en el cielo sabemos y entendemos que la adoración le corresponde a Dios. Pero particularmente, Cristo, como Hijo de Dios, no en el sentido biológico, sino en un sentido figurativo, era el que tenía la mayor de las alabanzas. ¿Por qué? Juan 1 lo explica muy bien, porque de los 3, vieron que los 3 tienen ciertas características que los distinguen. No sabemos si estas características son para que nosotros podamos entenderlo o realmente son así. Pero Dios tiene esa característica que es dador de vida. Es el motor de toda creación, es Cristo. Esto quiere decir que sin Cristo no existe la vida. Satanás no tiene capacidad para crear. No tiene. No, pero ¿y un aborto no deseado? Si tiene vida es porque Dios la dio. Podemos discutir un montón de cuestiones éticas y morales, pero el don de la vida la dio Dios. ¿Fue voluntad de Dios que haya nacido? No sé, no es tema de hoy. Pero Jeremías 1 dice que desde antes de la concepción del mundo Él nos vio. Entonces la pregunta no es cuándo, sino dónde empezamos a vivir. Porque empezamos a vivir en la mente de Dios desde su eternidad. Él nos ve. No cuando papá y mamá se han unido y han concebido en un embrión. ¿Se entiende que esto es mucho más profundo cuando comienza la vida? No quiero decir con esto que vivimos eternamente, pero sí vivimos eternamente en el pensamiento de Dios. ¿Está bien? Eso es muy importante saberlo, porque por más que haya sido un embarazo no deseado desde cualquier punto de vista, ya existía en el pensamiento de Dios esto. Y tiene un propósito, por más que, bueno, ahí hay un versículo muy lindo que si la madre se olvidara de su hijo, yo no te olvidaré, dice. Es muy actual esto, es muy actual. No me quiero meter en tema aborto porque podemos estar hablando muchísimo de esto y no es el tema de hoy. Está conectado con esto, con ideología de género, pero no es el tema del cielo. Entre todos los ángeles entonces estaba, y me encanta el nombre de Lucifer, a mí me gusta mucho, porque hablaba muy bien de él, el lucero de la mañana. ¿Y qué es el lucero de la mañana? Sino aquel que te trae esperanza, ¿no? Porque también Jesús vuelve a tomar este nombre, como la estrella de la mañana es tomado Jesús. Recuerden que el inicio del día en la concepción divina comienza al anochecer. Entonces es esa primera estrella que se ve, simboliza hoy a Cristo. Pero en aquel entonces, ¿a quién simbolizaba? A Lucifer como primicia de la creación. Fíjense qué importante el papel que tenía Lucifer. Ya en Ezequiel se empiezan a ver
Ya en Ezequiel se empiezan a ver. Yo veo ahí gente que está anotando, pero yo se los puedo dejar el power. Acá ya Mati lo tiene. Así que prefiero que presten atención de esta manera. Ezequiel ya empieza a hablar de cómo se iba corrompiendo en su perfección la mentalidad de Satanás. Entonces, su poder, el lugar donde estaba, su hermosura, su sabiduría, su inteligencia, todas sus cualidades. Es decir, su perfección hizo que él no pudiera dominar esa situación. Era perfecto Lucifer. Y eso mismo fue lo que lo llevó a la desgracia. Ahora bien, ¿el resto de los ángeles eran perfectos como Lucifer, sí o no? Sí. Sí. O sea, no es que Dios lo hizo perfecto y por eso él cayó. No, utilizó la excusa, podríamos decir, de la perfección. Porque hubo un montón de ángeles que no cayeron. Un montón de mundos que no cayeron tampoco. ¿Está bien? Entonces, no es que porque fue creado perfecto, por esa condición, entonces tenía que caer. No. No fue por eso. La perfección dio lugar al orgullo. Y el orgullo, como inicio de todo pecado, dio lugar a todo lo que viene después. Isaías 14, 13 y 14 dice: pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Fíjense esto, por encima de las estrellas de Dios, ni siquiera al nivel. Estrellas en la Biblia tiene doble simbología. Puede ser creación, como también puede ser los ángeles. Voy a presidir en el monte de los dioses, o sea, voy a desplazar ¿a quién? A Dios. A Dios mismo, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pero pará, Satanás, ¿vos qué sos? ¿Qué sos? Ángel, no sos Dios. Ezequiel 28, 1 y 2. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo del hombre, da al príncipe de Tiro. Sabemos que el príncipe de Tiro en este contexto, ¿a quién se refería? A Satanás, a Lucifer. Dice: en tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Mar, simbolismo de muchas aguas, de muchos pueblos. Pero eres solo un hombre. Sos un ángel y no un Dios. Aunque te jactes de ser un Dios. A ver, Satanás, aunque pienses que sos un Dios, sos un ángel. Acuérdense que el tema de hoy es ideología de género. Aunque piense cualquier cosa, no sos eso que pensás. ¿Está bien? Patriarcas y profetas. Y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, a Jesús, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo le pertenecía a Dios. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor de Dios, del Creador. Se jactaba de su propio esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. ¿Está bien? Entonces, las principales ideas, era que Satanás quería ser Dios. Quería ser Dios. Ahora yo pregunto, ¿la naturaleza de Satanás le permitía ser Dios? ¿Podía él ser Dios? No podía. Pero él lo creía. Lucifer buscaba tener la naturaleza divina. Y ser, obviamente, y todo lo que viene después. Porque claro, si vos tenés la naturaleza divina, podés ser adorado y venerado, que era lo que correspondía. Y es lo que nosotros vamos a hacer, según lo muestra Daniel y Apocalipsis, en el cielo. Ahora, tuerce la percepción de la realidad. Vieron que, yo les dije, hay dos objetos de la realidad. Unos son fijos, que son impuestos, son dados por la naturaleza, se comprueban empíricamente, no pueden cambiar. Y otros son movibles, son dinámicos, se pueden cambiar. Por ejemplo, la religión es algo que es dinámico, no es fijo, es una construcción social, podríamos decir, la religión. Porque si fuera algo que fuera algo fijo, habría una sola religión. Y hay cientos y miles de religiones. Entonces, coloca lo subjetivo por lo objetivo. Lo subjetivo son esas ideas propias y sensaciones propias sobre el objetivo, lo que está dado. Mi forma de pensar basta para decir que la realidad es así.
Entonces, en Satanás, mi forma de pensar que yo soy un Dios basta para decir que lo soy. No, pero Satanás, sos un ángel. No, no me importa. Yo me siento Dios, y si me siento Dios, tengo que ser tratado como tal. Ustedes vayan prestando atención de estas frases de Satanás, a ver si hoy se escuchan. Si yo me siento así, porque hoy pasa por todo un sentimentalismo. Basta solamente que lo sientas para que sea real. Y Dios no es un Dios de... Dios tiene sentimientos, pero Dios es un Dios racional. Se convenció de ser igual a Dios. Se autopercibió Dios. ¿Está bien? En tu corazón dijiste, soy un Dios, pero sos un humano o sos un ángel. Se autopercibió Dios. Lucifer crea la ideología de género en el cielo. ¿Está bien? Que es una concepción equivocada de la realidad. Ahora bien, ¿qué es ideología de género? Porque nosotros podemos caer en la equivocación que ideología de género es autopercibirse de otro género. O sea, yo, Leonel, me autopercibo mujer. Ahora, eso no es ideología de género, eso es autopercepción de género, que no es lo mismo. Porque la ideología de género, hay un politólogo, filósofo argentino que se llama Agustín Laje, no sé si lo conocerán, él define a la ideología de género como un conjunto de ideas anticientíficas que lo que busca es explicar el género no a través de la biología, sino a través de la cultura. Entonces, yo soy Leonel no porque tengo cromosomas, yo soy Leonel, hombre, no porque tenga cromosomas que me dicen que soy un hombre, sino porque mi papá y mi mamá me dijeron que era varón. Pero en realidad yo puedo ser mujer. ¿Se entiende esto? Esto es ideología de género. Explicar todo lo que nos pasa a través de la cultura. Entonces no hay problema, como está sucediendo en Australia, que vos, si querés, te autopercibís delfín, solo basta con que vayas al registro civil y te cambies el género. Eso ya es transespecie. No hay problema ahora en Canadá que hay un hombre que se autopercibe niño de 6 años y que el Estado deba solventarlo, porque claro, es un chico de 6 años. No, pero tiene 40. Bueno, pero no hay problema que en Córdoba haya un hombre que a los 60 años haya ido al registro civil y dice, no, a partir de ahora me autopercibo mujer, entonces me tengo que jubilar y todos nosotros le estemos pagando la jubilación. Y no hay problema que vos, hombre, estás en la cárcel y te autopercibís mujer y te pasan a una cárcel de mujeres. No hay problema que si sos mujer, bueno, esto no creo que pase, si sos hombre, que esto está pasando, te autopercibís mujer, ahora compitas con mujeres, porque sos una mujer. Esto es ideología de género. ¿Entienden que va más allá de autopercibirse? Porque en todo caso eso es la decisión, podríamos decir decisión, o eso es la vida privada de cada uno. El tema es cuando esto se politiza, se legitima socialmente, que es lo que estamos viviendo hoy, y todas las políticas de Estado están atravesadas por una ideología de género. ¿Ustedes saben que ahora para sacar el registro civil tienen que hacer un curso de género? Porque la violencia está atravesada por esto. Otro ejemplo, en Canadá es uno de los países donde más se está viendo esto, y nosotros somos un país que vamos a esto, vamos a esto. En Canadá está la ley de paridad de género, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Esto es que tiene que entrar la mitad de hombres y la mitad de mujeres. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner, hay 100 puestos y entran 50 hombres, pero entran 30 mujeres. No quieren entrar 50 mujeres, quieren entrar 30 nada más. ¿Se cubren con 20 hombres más que quedaron afuera? No. Esta paridad de género ya está en nuestro Congreso, por ejemplo, donde la mitad tiene que ser hombre y la mitad mujer. Ya no importa si estás capacitado. Importa que seas mujer u hombre, o por lo menos ¿y qué es la concepción? Y que no está atravesado por la biología. Ya no se trata de mujer, se trata de cuerpo gestante o de cuerpo menstruante. ¿Se entiende la diferencia entre autopercibirse e ideología de género? Esto tiene que quedar muy en claro. Porque si Lucifer hubiera pensado él solo que era Dios, hubiera terminado con un problema individual. ¿Pero qué pasó con Lucifer? ¿Qué hizo Lucifer con esto? Convenció a los ángeles que como él se percibía Dios, él era Dios. Y vamos a ver qué otras cosas. O sea,
Esto, fíjense, ¿no es acaso lo mismo lo que pasó en el cielo que lo que está pasando hoy en la sociedad mundial? Bueno, ¿qué es la ideología de género? Lucifer desestimó cuál era su naturaleza biológica. No sé cómo es la naturaleza, si tiene cromosomas como nosotros, si tiene vasos sanguíneos, no sé. Pero su naturaleza, lo que sí sé, es que dice ángel. ¿Está bien? Yo me puedo percibir mujer, y esto, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero por más que le duela a quien le duela, una persona trans, en este caso una mujer que se hizo la operación para cambiar de sexo, que eso no existe, porque no nos podemos cambiar de sexo, porque el sexo está en el ADN, te podés mutilar los genitales, pero una persona que se hizo eso va a seguir siendo mujer toda su vida, por más que se autoperciba hombres, ¿sí? Y el tema es que nosotros hoy, ideología de género, pagamos la hormonización de muchas personas, pagamos estas cirugías, hoy pagamos el aborto entre todos, porque el aborto no es gratis. ¿Está bien? Esto es ideología de género. ¿Dónde comienza? En el cielo. Intentó darse por Dios a través de un deseo, de una autopercepción. Pretendía que el resto de los ángeles se congraciaran. Patriarcas y profetas. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. ¿Por qué? Porque estos movimientos que nosotros vemos, feministas, los más radicales, el ultra veganismo, mejor dicho no, el veganismo radical, los movimientos LGBTQ+, porque le han tenido que poner un más porque hay más de 130 géneros ya en el mundo. Bueno, este tipo de movimientos tienen un conflicto interno, el mismo conflicto que tenía Satanás. ¿Cuál es? Y el enfrentamiento entre la verdad real y lo que desean ser. El 80% de, por ejemplo, los transexuales se terminan suicidando, porque hay un conflicto enorme entre la verdad y el deseo. Bueno, la verdad y el orgullo, lo natural y lo antinatural, lo real y lo irreal, lo racional y lo emocional o sentimental. Hay un conflicto que Satanás lo tenía, siendo perfecto. ¿O acaso nosotros no tenemos ese conflicto cuando nos obligan a decir algo que no queremos? O cuando nos obligan a hacer algo que no queremos hacer. Ese conflicto, por ejemplo, que surge con el sábado y el trabajo, por ejemplo. Es un conflicto de ideologías. En definitiva. Ahora, ¿cómo es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que ha tenido Satanás o Lucifer en aquel momento? La victimización. Yo lo merezco. Yo merezco. Si yo soy un ángel como Cristo, yo merezco también. Se victimiza. Esta es la primera. En el caso que no haya recapacitado, la primera reacción es la victimización. Piensen en todos estos grupos, porque la idea es decir, bueno, yo lo que les traigo acá les estoy tratando de mostrar que lo que surgió en el cielo lo estamos viviendo hoy. Se ha gestado en el cielo y hoy continuamos con esto ya a un nivel masivo y global. Las personas se están victimizando, entonces se habla de minorías. Las mujeres ahora son una minoría, ¿no? Cuando en el mundo sabemos que hay más mujeres que hombres, pero las mujeres son una minoría. El colectivo LGBTQ+ es una minoría. Los negros, o de etnia negra, mejor dicho, son una minoría. Entonces, todos son minorías. Victimización. Victimización constante. Celos, envidia, agresión. Y entonces Satanás termina generando y creando el primer movimiento social golpista, podríamos decir, antidemocrático y totalitario en el cielo. Satanás lo crea. Apocalipsis 12:4. Con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Y vaya que convenció a muchos. Millones de millones convenció. Creó el movimiento social en el cielo antidemocrático. Y ahora vamos a ver por qué es antidemocrático. Participó
principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, fíjense esto, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. No necesitas reglas. Con lo que pienses basta, con cómo te sentís basta. Somos todos iguales. No hay gente que tenga que tener más derechos que vos. Todos tenemos que tener absolutamente todos los derechos. Bueno, vamos a ver que esto suena muy lindo, pero no es real. Esto es imposible que todos tengamos los mismos derechos. En un ratito lo vamos a ver. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, si Dios lo creó. ¿Por qué Lucifer se siente como una injusticia? Quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honor. ¿Por qué? Porque se autopercibía Dios. Y si yo me autopercibo Dios y convenzo a ustedes, ¿qué estoy haciendo? Estoy legitimando socialmente algo, una idea. Pues era su objeto asegurar la libertad de todo. Libertad. El movimiento luciferiano es el progresismo. Yo he llegado a esta conclusión. Ahora, el progresismo no es el progreso, ojo. No es el progresar, tener una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor sueldo. No. El progresismo, la idea filosófica del progresismo es el igualitarismo. ¿Qué quiere decir el igualitarismo? Que todos somos iguales mediante la ley. Esta es una idea que surge en Marx, socialismo, que después deriva en el comunismo, por ejemplo Cuba, o el chavismo, el guevarismo. Todos somos iguales mediante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay un autor y pensador argentino que es Nicolás Márquez, que dice así: supongamos que yo cobro 10 pesos en mi sueldo porque me esforcé, porque tengo mejor talento, porque las circunstancias de la vida se dieron así. Y mi vecino cobra 6 pesos porque no se esfuerza tanto, porque no estudió quizás, porque las circunstancias de la vida lo llevaron a cobrar 6 pesos. Ahora, ¿qué es lo que hace el progresismo? Me saca 2 pesos a mí y se lo da a mi vecino. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser iguales, mediante la ley. ¿Qué es lo que decía Satanás? Todos somos iguales. No necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Todos somos iguales. ¿Por qué tiene que haber un Dios? Si yo también soy perfecto, yo soy Dios. ¿Por qué Dios tiene que ser superior a mí? Igualitarismo. Por eso es antidemocrático. Porque nosotros tenemos que creer, y como cristianos tenemos que creer en una igualdad ante la ley. Una igualdad ante la ley. Y ante la ley va a decir que existe papá, mamá e hijos y que las responsabilidades y derechos no son las mismas. Que profesor y alumno tienen distintos derechos y obligaciones. Que en una iglesia hay cargos de iglesia. Y el anciano no tiene los mismos derechos y obligaciones que el diácono o el que está en el ministerio de la mujer. No es lo mismo. Dios no se maneja de esa forma. Dios es Dios. Y tiene sus derechos como también tiene sus obligaciones. Vaya que tuvo la obligación de venir, obligación por motus propio, ¿no? De venir a morir por nosotros. Él no dice que todos somos, lo dice en un término de salvación, que todos somos iguales. Ahí sí, no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús, pero en términos de salvación. Ahora, en términos de tratos sociales, no somos todos iguales. Bien que los que no lo aceptaron van a ir a la muerte eterna y los que sí lo aceptaron van a ir a la salvación eterna. Entonces, no somos todos iguales para Dios, Atención con eso. Entonces, por eso yo creo que hoy lo que estamos viendo es la culminación de algo que se gestó en el cielo, que pasaron miles de años y que es el movimiento ideal para Satanás y para todo lo que se viene. Y por eso estamos en el tiempo del fin y de recontra fin. Porque esto hace 20 años atrás no se veía, hace 10 tampoco. Se está empezando a ver hace 5 años atrás. Y hoy como argentinos, lo estamos viendo a fin del año pasado y como nunca. Cristo está realmente cerca, porque el plan de Satanás está terminando. ¿Se entiende esto? Cristo está muy cerca porque el plan de Satanás también está terminando. Está llegando a su fin el plan de Satanás.
Lucifer había presentado con falsía esta concepción de la realidad, falaz, los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente a fin de producir disensión y descontento. Ejemplo de lo que pasa hoy, de este movimiento progresista. La mujer tiene libertad de decidir sobre ¿qué? Sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, si quiere abortar, puede hacerlo. El problema es que no es su único cuerpo. El problema es que hay otro cuerpo. Por ejemplo, aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar las inescrutables designios de Dios. Claro, querían saber. ¿Vieron que hay, creo que es en 1 Corintios, creo que es Corintios, bueno, hay un texto que dice que el único que entiende los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. No hay forma, ni para el ser perfecto como eran ellos, de entender cuáles son los pensamientos de Dios, porque hay una desigualdad, que Dios es Dios y el resto es creación. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. O sea, ¿qué había logrado Lucifer? Legitimar socialmente una idea, una ideología. La ideología de género en este caso. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo estuvimos diciendo. Llegó a tener legitimación social de millones de ángeles. Y esto lo que veníamos diciendo antes, que el progresismo justamente trata sobre el igualitarismo. Todos tenemos que ser iguales. Por eso en el comunismo no existe la propiedad privada. En el comunismo no existe la herencia. Vos como padre, madre, te moriste y lo que cosechaste se lo queda al Estado, porque no existe la propiedad privada. Fíjense cómo es lo mismo. Todos somos iguales. Entonces Satanás siempre nos dice que es mayoría. Bueno, y acá yo cito este ejemplo que es cuando Jesús se enfrenta contra el endemoniado y ¿qué le dice? ¿Cómo te llamas? Le responde Legión, porque somos muchos. Sí, pará. Sos muchos, pero no sos la mayoría, le dice Jesús. La mayoría está conmigo. Hoy, ¿qué sucede? Nos hacen creer que las mayorías son las de este tipo de ideologías. Y en realidad no, son las minorías, pero que son minorías hegemonizantes. O sea, son minorías con mucho poder. Tienen mucho poder. Y hoy, por ejemplo, estas minorías son los que controlan los medios de comunicación. Por ejemplo, hay un autor que se llama Pablo Muñoz Iturrieta que escribió un texto en contra de la ideología de género y Amazon lo censuró porque le dijo que era contenido inapropiado. No solamente lo censuró, sino que lo borró del portal, le desmonetizó todo lo que ya había vendido y le prohibió abrir una nueva cuenta. Donald Trump, no me voy a poner a defender a Donald Trump, pero Donald Trump, siendo el presidente de Estados Unidos, fue censurado y quitado de todos los portales de Internet. Porque hoy nuestra vida pasa por Internet, lo querramos o no, pasa por Internet. Entonces, hoy con un clic nos censuran. Marx hablaba sobre la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Y eso lo llevó a la familia. Dijo que el hombre era la burguesía y el proletariado era la mujer y los hijos. Por lo tanto, para terminar con la lucha de clases, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Destruir a la familia. ¿Acaso eso no se escucha hoy? ¿Hay que destruir la familia? El otro día leyendo, yo estoy estudiando psicología en la UBA y la revista de psicología sacó un informe, o un artículo mejor dicho, sobre las nuevas concepciones de familias. Y decía, tenemos que pensar en otro tipo de familias que las tradicionales. ¿Cómo eso está metido? Porque es un ataque ante Dios, claro. Y acá Dios es la burguesía, los ángeles el proletariado. Entonces hay una desestimación por la naturaleza y esto que se predica, la libertad por el cuerpo propio, el empoderamiento absoluto. Todas cuestiones que surgieron ¿en dónde? En el cielo. Lo que hoy escuchamos, esto es lo que decía Satanás. Ahora, acá tuvo un problema Satanás, porque una vez que fue legitimado socialmente, buscó ¿qué? Ser legitimado estatalmente por Dios.
Pero eso nunca pasó, ni nunca va a pasar, porque las injusticias no se legitiman con otra injusticia. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer, misericordia. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tendría razón de ser, y se le hizo saber cuál sería el resultado si se persistía en su rebeldía. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados, y anunció que desde ese entonces no se sometería a la violación de los derechos, fíjense, la violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Entonces hoy lo que estamos viviendo es que si yo, por ejemplo, predico y digo que el matrimonio que Dios quiere y la familia que Dios quiere es heterosexual, soy un homofóbico. Estoy en contra de los derechos humanos. Si predico en contra del aborto, soy un retrógrada y voy en contra de los derechos reproductivos. Eso está dicho por la ONU misma. Fíjense, lo mismo. Prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo cuya tutela todos gozarían de libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar a buen grado. Claro, hoy decimos los derechos reproductivos de las personas LGBTQ. Insisto con esto, no es que estoy en contra de las personas LGBTQ, eso tiene que quedar en claro. Estoy en contra de las ideologías. Nosotros somos llamados a combatir estas ideas, no a personas, no a personas, ideas. ¿Qué derechos reproductivos? ¿Qué tipo de reproducción puede tener una persona homosexual? No es imposible. Si no se pueden reproducir, hombre con hombre y mujer con mujer, eso es imposible. Pero hoy se habla de derechos reproductivos. El aborto es un derecho reproductivo. ¿Está bien? ¿Y qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Es la libertad realmente esto de decir el empoderamiento en el cuerpo propio? ¿Es libertad eso? ¿Hacer lo que quieras? ¿Es libertad? Fíjense lo que dice... libertad y empoderamiento propio es algo del movimiento progresista. Pero fíjense, Juan 8, 31 y 32 nos va a decir qué es la libertad. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libertad, entonces, es la verdad. ¿Cuándo sos realmente libre? Cuando por esfuerzo propio y de corazón buscaste la verdad y la encontraste. Con estudio, no porque te dejaste llevar por lo que decían otros, no porque te dejaste llevar por lo que estoy diciendo yo hoy, porque por tus propios esfuerzos y en oración buscaste la verdad y la verdad te va a llevar a Dios. Esa es la verdad. Y vas a entender que la libertad te sujeta a obedecer leyes que quizás no te gusten. Entonces, la libertad no es este término romántico de decir yo soy mi propio jefe, yo soy mi propio dueño, no. La verdadera libertad es una libertad supeditada a los mandamientos de Dios. Porque es la única forma de ser feliz y eso es bíblico. Porque la felicidad es un don del Espíritu Santo en Gálatas 3, 22 y 23, como fruto. Entonces, una persona que no busca la verdad, una persona que cree que está en la verdad pero está en la falsedad, termina siendo esclavo de sus propios pensamientos. Y por lo tanto es infeliz. Es lo que decíamos antes. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencias fuesen vistas por todos. Por eso Dios fue paciente. Si uno lee el primer capítulo de Patriarcas y Profetas va a ver que pasó mucho tiempo. Esto no fue de la noche a la mañana. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Hoy, nosotros que estamos viviendo, esto empoderamiento, libertad, todo muy lindo, pero en cualquier momento la naturaleza de todo esto se va a revelar. ¿Y cómo sé eso? Porque está en la Biblia. Fíjense, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, Dios no va a venir hasta que el plan de Satanás se termine.
¿Está bien? Y nosotros somos también parte de eso, porque ¿qué más quiere Satanás que apresurar sus planes para destruirnos a nosotros? Pero si nosotros no nos apuramos en predicar el Evangelio, Satanás también está tranquilo, ¿eh? Está así, hace la plancha Satanás. Total, estos no predican. Yo estoy bien. Pero cuando empiece a ver que nosotros ganamos adeptos en el nombre de Jesús, ahí sí va a empezar a acelerar sus planes, porque sabe que acelerando sus planes va a hacer que muchos se pierdan también. Es una lucha cósmica esta, ¿eh? Pero Cristo no va a venir hasta que se manifieste completamente la naturaleza de Satanás. Se está manifestando mucho más que antes. Pero nosotros tenemos un papel fundamental en esto, en la predicación del Evangelio. Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento, dice, para cumplir su promesa de su segunda venida. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. ¿Cuál es nuestro papel entonces en este conflicto? La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Hoy lo estamos viendo en Estados Unidos desde, si no me equivoco, 1973, que se fue aprobada la ley del aborto. Al día de hoy, 60 millones de personas fueron abortadas. Solo en Estados Unidos. En China hay 50 millones de hombres más que mujeres, porque como ellos pueden tener pocos hijos porque son multados, entonces, al enterarse muchos que son mujeres, los abortan. Estamos viviendo los resultados del pecado, más que nunca. ¿Y saben qué? La principal muerte para la ONU son las enfermedades cardiovasculares. Ni aparece el aborto, porque claro, la ONU lo promueve. Entonces, esto no es que porque lo dice una organización o porque lo dice la OMS es palabra santa. No, porque están todos congraciados con lo que se está predicando el nuevo orden mundial. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultados se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Imagínense si Dios hubiera cortado de cuajo a Satanás. Está bien, hemos pasado por mucho dolor, lo vamos a seguir pasando, pero todo lo que estamos viendo hoy nunca se hubiera visto. Esto es la verdadera naturaleza de Satanás. Ya estamos terminando. Resumen. ¿Qué es lo que vimos hoy? La ideología de género surgió en la mente de Lucifer en el cielo. No tiene que ver con autopercibirse solamente, sino con legitimar esto, que todo el mundo piense como yo, que todos somos iguales, e imponer eso. Hoy en Estados Unidos, si vos te referís a una persona por un pronombre, o sea, José Luis me dice que ahora es ella, y yo le digo, no, vos sos él, me puede hacer juicio y yo perder el juicio. Y puedo ir a la cárcel o puedo pagar una multa de miles de dólares. Eso es legitimar. La ideología de género busca explicar la naturaleza del ser, no por su biología, sino por creencias. Entonces, hay una concepción equivocada de la realidad y se borra a Dios. El movimiento colectivo que se apropia de esta ideología es el progresismo, es lo que vimos, que surgió también en el cielo con los ángeles. Busca el igualitarismo a través del totalitarismo. Entonces, yo considero que la ideología del movimiento luciferiano, que son estas dos cosas que vimos, es darle al hombre la libertad absoluta, entre comillas, y el empoderamiento sobre su propio cuerpo. Lucifer y sus ángeles lo intentaron, pero fallaron, fracasaron, porque es imposible, va en contra de la naturaleza. La gente hoy lo hace, lo intenta, está por ley votado, pero nunca lo van a lograr realmente. Entonces, y esto quizás es lo más importante, lo que gestó Lucifer en el cielo, hoy lo estamos viendo más que nunca. ¿Por qué son importantes estos temas? Primero, porque sabemos que como Lucifer fue arrojado del cielo junto con los ángeles a la tierra, esta vez van a ser arrojados al abismo eterno. Van a desaparecer. Primer punto. Sabemos que esto no lleva a nada. Bueno, lleva a la muerte. En segundo lugar, este es un mensaje, muchos piensan que dentro de la iglesia esto está más que claro. Y no es así, hermanos. Amén si en esta iglesia está muy claro, pero esto no es así. Hay muchos
iglesias protestantes y católicas que ya tienen colgados la bandera LGBTQ en sus templos. Hay pastores homosexuales y transgéneros. Y a mí me preocupan mucho los chicos adolescentes, los chiquitos, porque es en esta edad donde se tienen la crisis de identidad, donde sus ideologías están ahí en cortocircuito. Y si nosotros no predicamos algo claro, firme, basado en la Biblia y en la ciencia, porque hoy no basta solamente con estudiar la Biblia, entonces tenemos un gran problema. Yo trabajo en escuela adventista y en escuela evangélica, y he visto muchos chicos de la iglesia evangélica y adventista con pañuelitos verdes. Esas son guerras ideológicas que estamos perdiendo. Hay una paradoja en Juan 3.16 y Apocalipsis 3.16 que me di cuenta ayer cuando estaba terminando esto. Fíjense, lo escribe el mismo autor, mismo capítulo, mismo versículo. Juan 3.16 habla que Dios dio su vida por todos. Apocalipsis 3.16 habla que aquellos que no lo aceptaron, en realidad aquellos que son tibios son vomitados. Por aquellos que Dios murió son vomitados porque son tibios. Tenemos que ser calientes. Es el momento de levantar una voz. Con esto no digo de hacer política, sino de ser firmes en lo que estamos convencidos o empezar a convencernos de lo que Dios quiere. Insisto con esto, es una guerra de ideologías, no de personas, porque la ideología cristiana es tan alta y tan leal a sí misma que nos coloca en una conversación con alguien pro aborto que nos lleva a condenar la idea, pero a abogar por la salvación de esa persona. Fíjense qué maravilloso esto. Porque nosotros podemos ganar una guerra teológica, pero perder una persona para Cristo. Tenemos que tener mucha cintura. El mundo necesita a Dios, pero ¿saben qué? El mundo no sabe que en Dios está la respuesta. Entonces, si no sabe qué está buscando, no lo va a encontrar. Nosotros somos el nexo, somos el medio. Marcos 5:41, y esto sí, vamos a buscarlo en las Biblias. Últimos 2 versículos, les prometo, y ya terminamos. Me excedí mucho de tiempo, perdón, pero no son temas para que se puedan reducir a 20 minutos. Los invito a leer esto en primera persona. Bueno, justo, a ver, 41. Ah, sí. Entonces, me tomó de la mano y me dijo: Leonel, levántate, anda a cumplir con la misión que te encomendé. Así tenemos que leer este versículo hoy. Levántate, Nicolás, levántate, José Luis, Matías, Lucy, perdón, el resto no sé los nombres. Levántate, te doy la mano y anda a cumplir con la misión que te encomendé. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti, sobre vos se manifestará esta gloria. Que podamos pensar en esto, quizás lleve tiempo hasta que nos haga el clic, pero es importante que lo podamos poner en oración y que nos pongamos en oración a Dios para que Dios nos convenza. Como decía el himno, vuelvo a ti. Dios los bendiga.